Armero, un próspero municipio del departamento del Tolima. La devastadora erupción del volcán Nevado del Ruiz en la noche del miércoles 13 de noviembre de 1985 arrasó el municipio, dejando más de 23.000 muertos y desaparecidos. 40 años después, su recuerdo persiste. Armero Guayabal, el nuevo municipio, representa la resiliencia de una comunidad que se levantó de las cenizas. Armero, fundado en 1845 como San Lorenzo, fue un próspero centro agrícola en el Tolima hasta que la erupción del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985 desencadenó lahares que sepultaron la ciudad, matando unas 23.000 personas. El 94% de la población, reconstruido como Armero Guayabal, su tragedia resalta la importancia de la preparación ante riesgos volcánicos. Las ruinas y memoriales preservan su memoria, enseñando resiliencia frente a desastres naturales. A principios de 1984 se comenzó a notar un aumento de temperatura en el volcán. Posteriormente, desde diciembre de 1984, los campesinos empezaron a ver morir los peces de la cuenca del Otún, del Recio y de Lagunillas. Además, no solo veían grandes cantidades de azufre, sino que habían pequeñas explosiones que antecedieron un incendio forestal. El 11 de septiembre de 1985 hubo una erupción de gases y vapores y lluvia que cayó sobre los municipios cercanos, justo 2 meses antes de la tragedia de Armero. Durante la catástrofe, 13 de noviembre de 1985, a las 4 de la tarde, comienza a caer ceniza sobre el lugar. 6 de la tarde, una leve llovizna cae sobre Armero. 7 de la noche, la Cruz Roja Regional ¡ay, por Dios, por Dios, por Dios! Durante la catástrofe, 13 de noviembre de 1900... ¿Pero qué está pasando, hombre? Permiso. 7 de la noche, la Cruz Roja Regional comienza a acordar una posible evacuación en Armero, Mariquita y Honda. A las 9:29 de la noche explota el volcán Nevado del Ruiz. Con esta explosión se desprende el 2% de la corona de hielo. A las 9:30 de la noche, funcionarios de Geominas, ubicados a 4.000 metros de altura cerca del páramo de Letras, reportaron el comienzo de la erupción y recomendaron realizar la evacuación. A las 9:33 de la noche comienza la avalancha, con una gran onda de agua por el hielo que se desprendió de la cumbre del volcán. Este desprendimiento causó posteriormente el crecimiento de los ríos Lagunilla, Chinchiná, Gualí y Azufrado, causando daños en 210.000 hectáreas. A las 9:33 de la noche, el agua ocasiona una segunda avalancha que lleva consigo lodos, rocas, árboles y todo lo que se encuentre a su paso. Anzoátegui, Fresno, Chinchiná, Palestina, Villa María, Falan, Casabianca, Bermeo, Líbano, Murillo, Villahermosa, Ambalema, Armero, Honda, Lérida y Mariquita, Cambao, Guarinocito, Guayabal, Santuario y Santa Isabel son afectadas por el lodo que recorrió aproximadamente 44 kilómetros con una velocidad que alcanzó los 80 kilómetros por hora. A las 9:49 de la noche, funcionarios de la Defensa Civil de Ibagué y Murillo tratan de contactar al sistema de emergencias y autoridades de Armero, contacto que no se pudo realizar. A las 10:40 de la noche, el deshielo llegó a Chinchiná. A las 11:30 de la noche cae 350 millones de metros cúbicos de lodo y piedras que arrasan con Armero. Don Gerardo, en esta parte, ¿qué barrio es? Esto es el sector del barrio Santander de la desaparecida Armero, donde nos encontramos en este momento. Aquí encontramos ya la cocina, encontramos de pronto una habitación de mi abuelo, donde teníamos a mi abuelo, teníamos lo que era el sector de duchas, lavadero, al fondo un pollero, y allá más o menos de aquí donde estamos ubicados, aquí es la noche de la tragedia, la noche de la avalancha, y mi señora madre quedó en ese sector, allá donde se ve esa mata de pringamosa. Ahí en ese sector
ella fue encontrada, no estaba sepultada, estaba atrapada por unos cables de la luz que cayeron en ese momento. Ella no quedó sepultada, sino que nosotros la liberamos el día jueves en horas de la mañana, puesto que esos mismos cables que la atraparon a ella, también atraparon a mi abuelo Ángel, era el papá de mi mamá. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, el jueves, en horas de la tarde, que fuimos rescatados por un helicóptero, de esos pequeñitos, de esos que llaman mosquitos, fueron los que nos vinieron, nos recogieron y nos llevaron a la loma. Pero dejando a mi mamá acá, abandonada, como si de pronto no hubiese tenido familia, pero muy difícil, muy dura la situación. Yo me traslado a la ciudad de Bogotá y luego de 3 meses aproximadamente retorno a hacer unas diligencias de documentos para continuar mis estudios en Bogotá. Y dirigiéndome hacia Ibagué y pasando por la carrera 18, bajo con un grupo de amigos y unos primos hasta aquí, y vaya sorpresa que encuentro a mi señora madre aún allí, tal como la había dejado, pues de todas maneras en su proceso de disecación, de momificación, y completica, tal como la había dejado, regresándome a Ibagué, luego a Bogotá, para 8 días después retornar aquí a Armero, a hablar con las autoridades en ese momento, para que me permitieran y me hicieran el acompañamiento de llegar aquí a hacer el levantamiento del cuerpo de mi señora madre, que no había sido rescatado. Dio la casualidad que la negativa fue por parte del alcalde, que era un alcalde militar, por autoridades, llámese policía, llámese inspección en ese tiempo, llámese registrador y notario, pues para levantar un acta de defunción como debe ser. Opto por decirle a mi señor padre, no hubo el permiso, tampoco vamos a seguir quemando pólvora en gallinazo, sencillamente optemos por ir, recoger, sabemos dónde está mi mamá, y sepultémosla donde fue ama y dueña de su hogar, en su vivienda. Y aquí está, en estos momentos. Doña Nancy, estamos aquí en el parque principal de Armero con un montón de historia y sitios muy importantes. Que en la parte de atrás tenemos la iglesia la cúpula, central, la parroquia, y teníamos joyería, teníamos almacenes de ropa, teníamos heladería y también otro almacén en la esquina. Todo este era un sector comercial bastante grande. También en esta esquina estaba lo que era nuestro banco cafetero, y en el segundo piso funcionó inicialmente la emisora Radio Armero. También almacenes de ropa, leer. También hacia la parte de abajo de la chip quedaba el Banco Colombia, y hacia este lugar quedaban también otros almacenes hasta llegar a la esquina, que funcionaba ahí el banco, la Caja Agraria, hoy Banco Agrario. Frente entonces seguido teníamos allí un restaurante, el restaurante chino, y hacia acá comenzamos a ver lo que era la cárcel, y funcionaba también la tesorería de Armero. todo lo que vemos aquí, ladrillos sobre la época. Esto es original, el parque no fue arrasado, el parque fue tapado con lodo, y después de 10 años, en 1995, el parque comenzó a ser destapado, el lodo comenzó a secarse y a dejar aparecer los vestigios, y entonces cuidadosamente lo recuperaron, y esto todo es el parque original, Parque Los Fundadores. Sitio donde murió la niña Omaira, un ser que es de espiritualidad, de paz, de regocijo, de sentimiento, es solo uno. Doña Aleida Garzón, la mamá de Omairita, siempre me ha dicho, inclusive hemos venido varias veces a este sitio, y siempre me ha dicho que es aquí donde quedó la niña enterrada, ahí en ese sitio. Pero algunos quieren decir que es allá, y la verdad es triste, porque este lugar debería ser un sitio santo, sagrado, de oración, de pedirle a Dios un beneficio a través de esta niña que dio su vida con calma, con serenidad, a pesar de todo el sufrimiento que ella estaba teniendo. Omairita fue una niña excelente estudiante, faltó una motobomba. Qué tristeza, la motobomba llegó el día que la niña murió. Ya sentía
el cuerpo de sus familiares, posiblemente de la tía, decía ella. En este sitio en particular llegó el Santísimo Padre. ¿Qué padre fue el que llegó aquí, amigo Gilma? Su Santidad San Juan Pablo II en el año de 1986, un año después de haber pasado la catástrofe. Pero llegó, ¿y qué dice la gente de Armero? Eso se llenó esto de gente aquí porque llegó el Papa y a nadie dejaron arrimar. Era muy difícil, Jorge, porque es que siendo el máximo jerarca de la Iglesia Católica, era muy difícil que se le acercaran. Todo el mundo quería saludarlo, todo el mundo quería estrechar su mano, besar su anillo, pero era muy difícil porque es que el Santo Padre vino con una misión especial: orar por las más de 25.000 almas que se perdieron en esta ciudad. Don Ancísar es una persona que, sin ser de Armero, quiere mucho a Armero y es un artesano. Esto que están viendo aquí no es un aguacate, esto es un totumo. Totumo, ¿dónde se adquiere esto? Este totumo macho lo encontramos acá en el municipio de Armero, Guayabal, y en toda la ribera del río Magdalena. Es llamado fruto de oro porque es alimento y es medicina. Tengo jarabe de totumo, tengo pomada de totumo. El jarabe de totumo es el elemento para limpiar todo el sistema respiratorio, los pulmones, pero además desinflama articulaciones, también desinflama nervio ciático y quita los quistes en los ovarios de la mujer. Sí. ¿Y a dónde lo ubicamos a usted, don Ancísar? Si la gente de otras partes quiere hablar con usted, hermano. Me ¿Cuál pueden es llamar su teléfono? Sí, en señor. el 315-528-6768 en Armero, Guayabal, diagonal al Estadio Vivo. Y acá en Armero estoy siempre al lado de la cruz, donde nos visitó el Papa Juan Pablo II. Y en este sitio donde quedó el sacerdote, el Papa algo hizo, ¿cierto? En su visita a Colombia, el Papa Francisco beatificó al padre Pedro María Ramos, quien era natural de La Plata, Huila. Sí. Y aquí hay gente que llega, aquí tengo un amigo. ¿Cómo está, mi amigo? Venga, arrímese, mano, y nos saluda, mi parcero. Usted es una persona de los que trabaja aquí, ¿cierto? Señor, mi nombre es José Duván Riera Castrillón, somos los que compartimos la historia, los acompañamos para que conozcan la historia de Armero un poco más a fondo. Bienvenidos al lugar, aquí estamos para servirles, preguntitas, dudas, ahí estamos. Muchas gracias. Igualmente, buen día, Dios me lo bendiga. Y detrás una piedra grandota, de la cual se habla un montón, que un tapón, que un montón de cosas. Usted como armerita, ¿usted qué recuerda de esta piedra, doña Nancy? Bueno, yo recuerdo que vine el 2 de noviembre y mi padre me decía, arriba hay una gran represa, mija. Han caído varias piedras grandísimas y hicieron una represa natural con el agua del río Lagunilla. Entonces todo estaba mirándose, era allá que podía ser. También yo recuerdo que una piedra así de ese mismo tamaño la vi en el río Lagunilla mucho más antes de que hubiese habido la avalancha. La destrucción fue de la gran avalancha de cantidad de toneladas de lava que formó con el deshielo del nevado, un lodo gigantesco. Un lodo gigantesco que venía arrasando por todos lados y trajo un contenido de rocas, de material vegetal y venía en bajada, es que venía así, una pendiente de 5.000 a 200 metros, hay una pendiente a 280 metros. Y la fuerza que va a coger y la velocidad exacto, ¿ves? Usted por física sabe y eso. Como era pantano, era liso, esto se lo trae como nada. Don José, yo llego aquí a Armero y me encuentro esta casa. ¿Esto qué es aquí, mi hermano? Bueno, entonces esto acá se llama el Centro de Visitantes de Armero. Es un sitio que se construyó, una edificación que se hizo donde funcionó en la época de Armero la estación de bomberos de Armero. Y es que las personas que vengan a Armero tengan un sitio a donde llegar, en donde personas de Armero, como es el caso de mi hermano y el caso mío, José Nova, de primera mano, por haber sido habitantes de este pueblo desde muy chiquitos hasta cuando sucedió la tragedia en el caso particular mío, sobre todo la historia de lo que era este pueblo, porque precisamente el 13 de noviembre del año 85, cuando yo tenía 21 años de edad, precisamente ese día tenía yo programado un viaje para Bogotá, en horas de la mañana. Yo salí de aquí para Ibagué a las 6:30. O sea que no estaba, pero llegar esa noticia, mijo, eso se borró. No, eso es muy impactante. Es más, no sé cómo hice, pero al otro día yo estuve en Guayabal, que fue como el epicentro de todo el tema del rescate y eso. Y la entrada, estuve alrededor de mediodía. Es que el comentario de los sobrevivientes era que es que no los dejaban entrar. No. ¿O lo cerraron o qué? No, era muy complicado. Es más, yo no pude venir realmente hasta Armero, estuve en Guayabal
como le digo, y al ver que era muy difícil venir nosotros, y realmente en cierta forma yo les hallo la razón, porque lo que necesitaban era gente que viniera, que supiera del tema del rescate de todas las personas que estaban acá. Pero entonces sí se permitió de alguna forma que vinieran algunos, sí, con un propósito muy diferente y muy macabro, que no entiende uno cómo, de venir a un vandalismo, un despojo pues de las cosas que quedaban aquí. Incluso esas casas que ustedes no sé si ya las vieron, que ustedes las ven ahora muy destruidas, pero esas casas quedaron completicas, enteras, sino que aquí vino gente, así como vinieron muchos a rescatar heridos, a casi que dar la vida por salvar a otros vinieron a llevarse en absolutamente todo. Lo que quedó en pie se lo llevaron. Todo, absolutamente todo. Incluso personas heridas pidiendo auxilio. Incluso la tragedia y se llevaron fue la parte de la historia y todo lo de recordar. Eso es lo más triste. Ese es el trabajo. ¿A dónde los podemos llamar a ustedes aquí? Bueno, entonces aquí tenemos unos números. El número, especialmente que sea más fácil ubicarlos. El de mi hermano, que es el 320-285-5765. No encontramos el ángel del cementerio, ¿cierto? ¿Qué pudo haber pasado con él? El ángel del silencio, un ángel muy bonito, y pues era quien prácticamente daba la bienvenida a todos los difuntos y cuidaba, era el la entrada guardián, y la salida. Era el guardián del ingreso de los que llegaban aquí a descansar en paz, a ese cementerio aquí de Armero. Extraño, rodeó, porque prácticamente, si lo pueden ver, de la iglesia principal San Lorenzo, que viene del Parque Los Fundadores hacia acá, vamos caminando y eso es un falso plan, venimos subiendo hasta que está este sitio una parte alta, y aquí la noche del 13 de noviembre de 1985 fue mucha la gente que llegó aquí y se salvó aquí en la zona del cementerio. Le ponen una vela a eso, mano. Aquí en esta tumba tienen una vela, motivo por el cual, no sé, y una vela por aquí. De pronto muchas veces por las almas, ¿no? Por las almas benditas que se habla. Esto se tiene de pronto por muchas personas, de pronto de perdieron familia acá y a las almas benditas vienen y le colocan una vela. Pero, vuelvo y lo reitero, aquí en el cementerio ha sido saqueado, algunas tumbas han sido saqueadas para robarse el bronce de algunas lápidas, para hurtarse el mármol de las lápidas, porque hay muchas lápidas aquí terminadas en mármol y pues el mármol se lo roban para seguirlo trabajando. Entonces por eso han quedado expuestos muchos de los restos de difuntos aquí que fueron sepultados en el tiempo, tanto antes de la tragedia como de pronto después de la tragedia. Hay familias que se han traído huesos de los difuntos que hayan fallecido después de tragedia y los han traído acá. Pero estos han sido, vuelvo y les digo, han sido saqueados con fines de pronto de brujería, de santería y cosas así por el estilo. No para nada bueno. Que no debería ser. Que no debería de ser, exactamente. Aquí era una parte alta y me cuenta que aquí mucha gente llegó al cementerio y aquí no llegó el lodo. Aquí no llegó el lodo, fueron muchas las personas que se salvaron se teje una historia a raíz del asesinato, de la muerte del sacerdote. La maldición. De la maldición que en ningún momento fue dicha por el difunto, sino por el común del pueblo, por otro sacerdote que dio el certificado de defunción. Entonces hablan de que como fue dejado allí en el sector del portón de abajo, por el sector donde pasaba la línea férrea, sencillamente que por eso rodeó el cementerio. Hablan, son comentarios, son historias que se tejen, como muchas tantas que se han tejido alrededor de la tragedia de la noche del 13 de noviembre del año 85. Sí. Doña Nora, ese 13 de noviembre de 1985 se van a completar los 40 años de esa catástrofe que fue muy fuerte. Usted como sobreviviente vivió por este sector, porque por la vía que cruza de Armero hacia Armero Guayabal viven al lado derecho. Pero Armero estaba como el casco urbano más para el lado izquierdo, ¿sí? Esto era un barrio. ¿Cómo llamaba el barrio? El barrio donde yo vivía se llama el barrio Protecho. Protecho. Cuéntenos ese día, porque usted vivió esa noche. Sí, ese día yo estudiaba en la escuela que queda en el 20 de julio, yo estudiaba en la escuela Domingo Cana Herrada. El horario nosotros era de 12:30 a 6 de la tarde, pero ese día salimos a las 4
porque comenzó a caer ceniza y a lloviznar, entonces nos mandaron para las casas. Y nosotros, 4 de la tarde. Y todo lo que empezó a acontecer después de las 4 de la tarde. Pues uno de niño se le parece normal, vi caer la ceniza nomás y listo, lo vas así, como a las 11 pasaditas yo creo de la noche. Mi madre, ella como pues está recién falleció mi padre, entonces ya casi no dormía, no hacía sino llorar y ella se despertó y oyó bulla. Y ella salió a mirar al corredor y vio a los vecinos que todos con linternas, unos con esperma, otros cerrando sus puertas, echándole llave para que supuestamente no se le fueran a robar nada. Entonces ella salió y miró y dijo, esto está como feo, es lo que ella me dijo. Entonces dentro me llamó a mí, hicimos la misma operación, volvimos y salimos, miramos, yo también veía a los vecinos que estaban cerrando las puertas y entramos por mi hermana que es especial, la cogimos y hicimos lo mismo, pero nosotros no teníamos ni esperma, ni linterna, nada. Salimos con oscuro. Al oscuro. ¿El barro hasta dónde les llegó? ¿O no, subió ese día parte? no está, todavía no había llegado el barro ahí. Cerramos la puerta, dijo mi mamá, cerremos para que no, porque esa casa estaba recién, nos la habían entregado. Entonces le faltaban unas cositas, pero entonces dijo mi mamá, cerremos bien para que no nos van a robar las cosas, dijo ella. Y echamos llamo y ella nos cogió a cada una de la mano y nos dijo, si nos ahogamos todos, y si nos salvamos, nos salvamos. A las 11:40 llegó toda esa avalancha. ¿A dónde estaban ustedes a las 11:40 a las de la noche? 11:40 nos encontramos por la calle 18, que es la Panamericana, que va de Lérida a Guayabal. Ahí al pie, como una cuadra antes del hospital, ahí quedamos como en un almacén. Ahí estuvieron, me dijo que 3 días. Ahí quedamos 3 días. Hasta una señora le dijo a mi mamá, cambie las niñas porque resultamos con el lodo hasta acá. El lodo hasta acá, toda la pijama mojada, sin zapatos. Entonces dijo, cambie la niña que hay vestido. Hasta mi mamá dijo, no, porque eso no es de nosotros, no nos pertenece. Dijo, no, eso no importa, cámbiela porque está dando mucho frío y se le pueden enfermar peor. Entonces nos cambiaron y quedamos ahí hasta el otro día que se vio la magnitud. Después de venirse desde el barrio, más o menos 2 cuadras, llegaron aquí a la central, a este negocio. Pero ¿a qué horas les tocó llegar ahí? Aquí llegamos más o menos, creería yo, creo que 11, iban a ser las 12, 11:30. O sea, lo fuerte fue a las 11:40, más o menos en el mismo tiempo. Y me cuenta que usted venía con baticas de pijama, pero venían con el barro ¿hasta dónde? El barro lo venimos fue a sentir como ya acá, porque, o sea, donde nosotros teníamos la casa, o sea, nosotros salimos bien. Doña Nancy, hoy estamos acá a un maravilloso proyecto, psicóloga, bióloga y otros títulos, pero ella no es sobreviviente, ella es damnificada, nacida y criada aquí en Armero. Cuénteme en esta parte que estamos aquí en Armero porque vamos para la que fue su casa, ¿cierto? Sí. Bueno, estamos ubicados aquí justo en la carrera 18 que era para nosotros, es decir, la vía Panamericana que conecta desde Ibagué hasta todas las otras partes de Colombia, al norte de Colombia. Y viene desde el Pacífico, inclusive desde Buenaventura. El municipio está dividido en 2 partes entonces, que atraviesa la carretera, la pone por su mitad, y aquí vamos a entrar a donde yo vivía, que era cerca a lo que era el estadio de fútbol de Armero. Vamos. Doña Nancy, estamos aquí enfrente de su casa. Me dice, ve, aquí está mi casa, yo veo un lote. Pero la historia no se olvida, doña Nancy ve la casa todavía, la casa porque esa casa se arrasó, ¿cierto? Totalmente quedó arrasado. Totalmente. Todo esto. Y aquí en esta parte que estamos, ¿qué? ¿De dónde a dónde? Porque aquí hay varios sitios. Sí, mi casa venía de la esquina Sí. hasta acá, 100 metros más o menos, 80 tal vez, Sí. hasta esta esquina. Y un ambiente propicio para todo lo que es la biodiversidad de nuestro planeta, mariposas, y me va a presentar aves, algo mamíferos. espectacular allí, ¿cierto? Vamos entonces para allá. Bueno, vamos, siga a mi casa, por favor. Sí, señora. Doña Nancy, aquí estamos ya dentro de su casa, ¿cierto? Sí. Más o menos, ¿qué sería esto? ¿El patio, la No, sala? esta sería la cocina que daba hacia el patio. Y tenemos una hermosa representación de su papito, ¿cierto? Sí, mi padre murió el 13 Sí. de noviembre de Pero usted me dice que el 1985. papito quedó ¿por qué lado? ¿Por el lado? Aquí ellos llegaron hasta la esquina y comenzaron a bajar mi madre, mis 2 hermanas, la mayor y la menor, y el niño de mi hermana, pero mi padre cogió el niño de mi hermana para correr. Él se acuerda que su amigo de aquí de esta cuadra no había salido y se devuelve ya, iban ya llegando a la 18 o la calle Panamericana, la carretera Panamericana.
y él se devuelve, le dice Graciela, Manuel no ha salido, y se devuelve. Entonces ahí el lodo ya venía, toda la avalancha venía y ahí lo impactó a él y al amigo. Mi mamá y mis hermanas lograron salir y él se quedó con el niño enterrado ahí en el lodo. ¿El amigo y sí lo se alcanzó a salvar? No, ninguno de los dos. Alcanzaron. Pero lo escuchaban. Sí, alcanzaba mi madre a oír y mis hermanas el grito de papá que pedía auxilio. Él pedía auxilio. Soy Tintán. ¿Qué significa la sigla? Proyecto Monarca, Movimiento Armerita para el Cuidado y la Conservación del Ambiente. Hemos caracterizado 62 especies de mariposas aquí, que podrían ser muchísimas más. Las mariposas de Armero son únicas. ¿Cómo llama esa mariposa? Brangas. La brangas. Sí. Doña Nancy, usted está viendo las casas y está viendo todo. Yo estoy viendo unos potreros que se siente como que hay vida y una cosa muy especial. Cuénteme, ¿estas esquinas cuáles eran? Esta esquina, el restaurante de mi padre, el refugio de Tintán. Allí, la esquina donde comenzaba la casa chalet del pintor Arcadio González, que todavía vive él, 93 años. En esta esquina, el centro educacional Santa Bernardita. Y aquí, nuestro estadio, que finalmente recibió el nombre de Jorge Durán por un gran dirigente del fútbol en Armero. ¿Y vamos para? Y vamos para la iglesia. Caminen. Estamos en la iglesia El Carmen. Esta iglesia, nosotros, en el barrio El Yaví, el barrio El Mango y el barrio El Recreo, hicimos el liderazgo para que se construyera. La iglesia fue impactada por la avalancha por esa parte de allá, entró el lodo y llega y sale por aquí el lodo, pero toda la construcción alrededor quedó intacta. Lastimosamente los vándalos vinieron y la destruyeron. Le quitaron el techo, le quitaron hasta las columnas, no hallaban qué hacer, cómo robarse el hierro, el cemento. Es decir, esto fue algo trágico para nosotros. El después de la tragedia vino el saber que la gente no nos quería en recuerdo, sino que al contrario quiso que todo se acabara, se destruyera. Aquí estamos en el lado de Armero, que la verdad yo no conocía que esta parte existiera. Si observamos acá, miremos, esto es un marco de una puerta. Se supone que aquí está el marco, la parte superior del marco, pero es que miremos la parte de abajo, miren. Todo esto está cubierto de lodo y capa vegetal que ha caído con el transcurso de los años. ¿Y qué observamos en toda esta parte? Mucha tierra y está muy alto. O sea, esta casa realmente casi que se cubre, no quedó sino a duras penas el techo y no más. Aquí sí contemplamos el marco superior de la puerta y si vemos en la parte de abajo esta tierra, el espacio que hay habrá menos de 1 metro. ¿Hasta dónde subió el lodo? Claro, debe haber capa vegetal muerta aquí de los diferentes árboles que ya están tomando posesión de toda esta tierra, pero aquí subió mucho lo que fue la avalancha en ese entonces, hace 40 años. Cuando Armero se acabó tenía apenas 70 años de fundada, mientras Mariquita, Honda, Lérida tenían 400 años. Nosotros teníamos apenas 70 años y ya éramos la segunda ciudad del Tolima. Si quieres hacer algún comentario o preguntar algo, hazlo en la parte de abajo del video. Me advirtieron que para andar en estas casas que hay mucha culebra. Entonces aquí ya me agarré de uno de los trípodes como para poner cuidado, porque estamos entrando al interior de varias de las casas. ¿Qué estamos observando? Cómo la naturaleza ha estado cobrando fuerza y cómo el lodo debió haber subido, porque si lo que estamos observando acá, cómo quedaron de tapados. Miremos aquí esta ventanal, casi todo cubierto. Que observamos de pronto los recuerdos y con todo el respeto de la gente que fue propietario y que vivió por años en estas casas. Si te ha gustado el video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y regálame un like. Son historias que se tejieron y se escribieron en ese fatídico hecho, pero es que aquí tenemos al señor Pedro García. Escuchémosle su versión.
Don Pedro, aquí leí algo de la historia, ahora cuénteme de este hecho, porque es que tener la época y en esa época, porque es que el volcán empezó a hacer manifestaciones un año antes, ¿cierto? Desde el 84 fue en el 85, pero es que desde el 84 el volcán empezó a avisar que iba a pasar y meses y ustedes empezaron a... ¿Qué comité fue el que crearon ustedes? En este entonces el presidente era Belisario Betancur y el alcalde que no le pusieron cuidado, don Ramón Rodríguez, que le llamamos Moncho, él inquieto, porque es que resulta que antecediendo al 13 de noviembre sucedieron muchos hechos, que en la cual el gobierno nacional de ese entonces se sabía, se supo. Vino una comisión internacional de vulcanólogos de Italia y otros países de Estados Unidos y otros países de Japón. Vinieron y visitaron el Nevado y recomendaron, hicieron un mapa de riesgos. El gobierno no le puso atención. El mal de nosotros, los humanos, es no llevar de la mano la historia. Porque si hubiéramos sabido en Armero que antecediendo la erupción del 1985 existido 2 eventos, como dicen ahí, registrados 2 eventos anteriores, Permítame, ¿de qué año los eventos? Voltéese un momentico, estamos diciendo 1595 y 1845, y el fatídico 1985, del que don Pedro fue sobreviviente. Fui sobreviviente. Don Pedro, cuéntenos esos momentos, ¿a usted qué le tocó? Empezó desde las 4 de la tarde que se dio primero una llovizna de cenizas aquí en Armero, porque me comentaron, sí, y una brisa. Empezó 5, 6, 7, llegó a las 10 de la noche, llegaron las 11:30, se dio la alerta de que había que evacuar, pero es que eso a las 11:40 ya estaba acá. Mire, nosotros nos reunimos, como estábamos metidos en el cuento de que había que evacuar Armero, nos reunimos los amigos que estamos aquí en este escrito, Mario González, el Mono Tovar, Pedro García y Hugo Viana Castro, que era el líder de nosotros en ese momento, un gran líder. Él no falleció, él sobrevivió a la tragedia y días después, años después, escribió el libro La verdadera historia de Armero. En la página 21 él narra ese momento, y en este momento el único que puede dar fe de ese momento histórico que hubo en Armero es Pedro García, porque el resto todos ya se fueron, la mayoría murieron y los únicos sobrevivientes fueron Hugo Viana y mi persona. Pero bueno, y cuénteme, ¿y esa noche qué vio usted? Esa noche, eso fue... ¿Cuántos años tenía? Tenía 31 años, 31 años cumplidos. Entonces, ¿qué pasó? Que me vine, me despedí de ellos, y tengo especiosos acá, y me fui para allá, para la casa, para el campo, a la finca. Allá estaban mis 2 viejos, mis padres, y allí cerca había una loma, yo saqué mis viejos, porque yo llego a eso a las 9 de la noche, y yo venía y me miraba, y esto está como raro, cayendo arena, cayendo toda ceniza, y dije, no. Y entonces en ese momento se fue... cuando hubo un estallido como el Jumbo, en ese tiempo era el Jumbo, que estaba de moda el Jumbo, sí, y ese sonido fue tremendo y se fue la luz. Entonces, ¿qué hice? Cogí a mis viejos, bueno, vámonos, esto se acabó. Y pasamos y llegamos al cerro. Nosotros que llegamos al cerro ya teníamos una pila de gente de Armero. Y ahí donde... ¿Cuántas personas pudieron haber fallecido ese día? Ese día mínimo unas 20.000, 25.000 personas. Pues se hablan de 23.000. Sí. Pero ¿cuántos habitantes tenía Armero? Porque es que este lado derecho, yendo hacia Ibagué, esto es muy grande, son muchas cuadras. Y la gente entra al lado izquierdo. Claro, es que... ¿Cuánta población tenía Armero? Armero en ese tiempo son 42.000 habitantes. En ese tiempo, ¿Y si se salvaron tantos? Sino que... Y la gente que estaba de visita, la gente que estaba pasando, ¿qué? Exactamente, sino que creció el número de damnificados. Eso ya es otra cosa, eso es otro asunto, pero esa noche por lo menos unos 3.000, 4.000 personas. Eso es lo que yo calculo. Amigo Pedro, muchas gracias. Muy amable. Bueno, gracias. El jejen es un animalito muy pequeño y me toca estarme echando estos repelentes porque pican y pican durísimo. Me pican en la cara,
Como soy tan dulce, hasta por encima de la ropa me estaban picando ayer. Don Gabriel, usted es un formador guía turístico, ¿cierto? ¿Dónde lo cogió usted esa noche tenaz? 11:40 de la noche, se fue la luz y se vino esa cosa tan grande, hermano, y tan horrible. Lo que nos alertó a nosotros fue en el momento de que se trajo la hidroeléctrica. El pueblo quedó totalmente en tinieblas. Desde ese momento comenzó el terror más tremendo porque hay un ruido muy tremendo y uno no veía nada. ¿Usted estaba en el centro? ¿Estaba a un lado? ¿En qué parte estuve vivía? estuve en el centro, estuve... Eso que hablaban de que el 3 veces. alcalde salió a perifonear, ¿eso fue verdad o eso es carreta? Sí, pues el hombre nos dijo, o sea, pasó por el lado donde estábamos nosotros Sí. y en el carro de los bomberos. Y el hombre Haciendo supuestamente perifoneo. con un perifón por toda la orilla del río Lagunilla, diciéndole a la gente que se vinieran Porque hacia el centro. él quedó en esa avalancha. ¿Sí? Sí, señor. Ramón Rodríguez quedó exactamente acá. Porque eso lo del cura, porque en la entrevista que vi el cura, eso sí es carreta, que es que el cura que quede en las casas, eso fue carreta, hermano. Porque fue la entrevista. El hombre cuando estaba dando la misa, El sermón de las 6:20. el hombre decía, sí, póngase en un pañuelo mojado en la boca, que Ah, esto dio es muy recomendaciones. natural, esto es muy natural, esto no pasa nada. ¿Sí? Totalmente, el hombre como que tenía una reunión en Ibagué y le tocó Y irse. se salvó Y afortunadamente. se salvó. Pero en sí no tiene nada de culpa. Sí. Esta gaseosa la producen en Mariquita. ¿Cierto que en Mariquita que producen esta gaseosa? Gaseosa de la región. Y aquí pues el turista de ese no se va a morir, papá. Doña Luz Mari, otra sobreviviente, una historia más. Cuenten lo que usted vivió ese día. Había un partido, pero mi esposo por estar mirando ese partido y luego veo hacia allá, a la parte del nevado, eso era una bola roja como candela, la noche muy negra, muy oscura y solo una bola roja allá. Ah, se veía algo extraño. Bien Por extraño. el cañón de Lagunilla, por toda esa parte. Sí, se veía hacia allá. Entonces nosotros vivíamos cerca al Club Campestre. Entonces, por supuesto, por ahí fue donde se llevó todo. Y entonces yo veía eso y yo le dije, Jaime, vámonos, que mire que yo estoy notando esto. Ay, déjeme ver el partido que yo la voy a cuidar. Yo estoy mirando mi partido, los niños. Yo dije, entonces me llevo mis niños para la... Entonces pasé los niños para la cama mía y nosotros nos quedamos en la otra cama de la ¿Cuántos niña. años estaban los niños? La niña tenía 8, el niño tenía 6 y el bebé 2 y medio. Pequeños. Y bueno, cuando de un momento a otro yo me dormí, yo salí cansada y me dormí. Pero yo descansé pasando los niños al cuarto de nosotros. Entonces, cuando veo es que mi esposo ya estaba así totalmente y arrastraba los pies. Y yo desperté, iba hasta el baño y se regresaba así. Pero él en vez de decirme, Mari, pilas, que esto está raro o que esto se fue. Pues no, fue que él se asomó a la ventana, era un ventanal grande, y él se asomó y estaba viendo cosas totalmente. Entonces, cuando yo me quedé, le dije, ay, ¿qué le pasa? Entonces hizo así, mis hijitos, pero él habló muy lento. Y me señaló los niños, entonces yo me boté de esa cama y voy y miro por esa ventana. Vi un camión azul que venía así y una persona venía a un lado de ese camión. Y yo me dije, ay, me enloquecí, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces, sí, la persona cayó, bueno, y entonces ahí eso nos comió, nos licuó. Allá venía todo. Estamos hablando qué horas, porque llegó a las 11:40. Yo creo, en todo caso, Jaime se quedó mirando el partido, fue que yo me dormí, no sé la hora, ¿verdad? Claro, debe ser entre las 8 y 11:40, porque eso cuando llegó fue a las 11:40. Y lo cierto es que eso se veía, una llama allí, otra llama allí, no sé, eso que serían cilindros, no sé. Y entonces, cuando eso, yo me dio tiempo botarme sobre la cama, abrazar a mis hijos, y ellos me decían, mamita, ¿qué pasa? Nada, mi vida, porque están conmigo. Entonces, cuando eso nos comió, y alcancé a ver yo, por allá iba el colchón de la cama, y yo sentía que como que llevaba a mi niña
en la punta de los pies, todo eso me sacaba, me llevaba. Bueno, lo cierto es que eso me corrió como 1 kilómetro y cuando yo salí había un caballo y el caballo yo lo cogí y de acá de la clean y entonces lo cogí, de ahí me sostuve y el caballo, como estaba manoteando, me pegó y me mandó por allá contra unas raíces. Bueno, ya ahí no me acuerdo más. Me acuerdo cuando llegó el niño que estudiaba con mi hija y el niño no tenía brazo, no tenía un brazo y el niño se me arrimó, doña Mari, y lo tuve ahí y al último decía, ay, espéreme que voy a traer la Biblia, que voy a traer, Señor, ayúdame, que voy a ir rápido, yo voy rápido. Él disvariaba ahí. Yo no entendía. Pero ya estaba solita. ¿Usted? Yo creo que no, yo usted. Sí, yo ya no tenía a nadie y tampoco me acordaba porque es que yo en ese trayecto estuve presionada, yo creo por unas cosas, por muchas cosas. Perdió el conocimiento de Sí. adentro, en el barro y en todo. Y en todo ya tenía la pierna. Aquí una varilla salió acá, una teja cortó acá. Ya estaba bastante lesionada, entonces se me había abierto. Cuando la sacaron, ¿recuerda algo de cuando la sacaron? Sí recuerdo porque unas vecinas me dijeron, doña Mari, mire a don Jaime, se está muriendo allí. Entonces, y yo, pero como yo no le daba sentido que era muerte, si en este momento me dicen alguien está muriendo, yo reacciono de otra manera. Claro. Pero entonces yo como tranquila, ¿no? Yo miré, pero cuando me dijo, ay, mire, su hijo está vomitando sangre, esa misma señora que no tenía cabello, que el cabello estaba allá, y que, esa señora le colgaba el cabello. Entonces me dijo, ay, mire, su niño también se está... Ay, ahí sentí una cosa. Yo dije, Dios mío, no quiero verlo. Pero yo quedé de ellos, Jaime quedó como allí, el niño quedó al lado, pero la niña no. Unas personas que colaboraron mucho, la gente de San Pedro, y colocaron tejas de como camina encima del barro. ¿Sí? Sobre el barro. Y desafortunadamente yo quedé en el centro, muy retirado de la orilla. Y entonces ahí me sacaron y me sacaron y yo duré, y el viernes por la noche ya me llevaron, por la tardecita me llevaron en un helicóptero, por allá no supe dónde me bajaron, pero yo ya me dolía todo. Ahí empecé a sentir dolor. Afortunadamente en mi vida llegó Adán, no quería saber de nada. Adán era otro sobreviviente. Adán no vivió la tragedia porque Adán tenía su hogar, su hijita, su hogar, y él estaba en comisión, él trabajaba con el Servicio de Salud del Tolima y lo habían mandado a comisión a Casabianca. Por eso no vivió la tragedia. Les presento a mi nueva vida, mi nueva ilusión, mi esposo Adán Murillejo Oviedo. Nosotros nos casamos aquí en Armero, Guayabal, hace 32 años. Y gracias a Dios hemos estado muy unidos, cada día con más amor y comprensión. Se tuvo unas luces que de pronto el fenómeno natural apagó, pero es que resurgir una nueva luz de todo eso es muy lindo y es lo que estamos viendo en ustedes. Don Juan, cuéntenos algo de eso. Sí, es muy cierto lo que acaba de decir, porque desafortunadamente sucedió lo que tenía que suceder en Armero, porque eso estaba hasta anunciado, la tragedia. Y pues la tragedia en sí separó mucha gente, como también vino a unir mucha gente. Y eso sucedió pues a todo nivel, ¿no? De familias y de todo. Entonces, pues yo también tenía mi hogar, tenía mi esposa, mi niña de 7 meses, quedé solo. Y pues como dice mi linda esposa, aquí encontré el amor de mi vida, renació nuevamente esas ganas de vivir y nos hemos entendido mucho. Ella perdió sus 3 hijos, yo perdí mías, fueron 4 hijos. Entonces,
No pudo haber más familia porque ella tenía su cirugía, la han esterilizado, listo, pero hemos estado aquí viviendo sanamente, entendiéndonos y con un gran amor. Muchas gracias a los dos por compartirnos este hermoso testimonio. Sí, sí. Amigo Carlos, aquí lo veo en esta moto, mijo. Cuénteme de dónde viene. Venimos de Bucaramanga. Venimos, ¿usted y quién más? Mi esposo. A ver, un saludito. Hola. Esta parte es otra parte de Armero. ¿Ya recorrieron el otro sector de Armero? No, hasta ahora apenas estamos acá. Allá, esto es una parte de Armero que poco se ve. Yo no conocía esta parte de Armero. Sí. Amigo, muy gentil, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a usted. Los niños perdidos de Armero. Hay una dirección de Gmail donde todas estas personas, que me imagino que ya tienen más de 40 años todos, se pueden contactar y volver a reunir la gran familia que es Armero. Cuénteme, amigo Wilmer, usted me invitó a andar por esta calle. ¿Qué calle es esta? Sí, señor, pues aquí estamos conociendo la calle del Duelo, donde muchísimas personas, acá nos muestra la profesión que se dedicaba, donde muchísimas personas perdieron la vida. Acá vemos enfermeras, abogadas, amas de casa, algunos eran taxistas también que perdieron la vida acá en este lugar en el año 1985, el día de la tragedia por la noche. Mi nombre es Wilmer, estoy desde las 7 de la mañana acá hasta las 4 de la tarde o 5 de la tarde. Amigo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, en serio. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Tras la tragedia, Armero fue declarado inhabitable debido al riesgo volcánico. La cabecera municipal se trasladó a Guayabal, un corregimiento cercano, y el municipio pasó a llamarse Armero Guayabal. En 1986, el parque temático Omaira Sánchez también tiene espacio donde se conserva y difunde la historia de Armero, el antes, durante y después de la tragedia. El escenario se ha convertido en el lugar propicio para promover el desarrollo turístico del norte del Tolima a través de la historia de la Ciudad Blanca y de la cercanía que tiene con el Campo Santo. Doña Nancy, estamos aquí en el Parque de Omaira, un sitio muy hermoso en Armero Guayabal. ¿Estos chorros tan espectaculares qué significan? Bueno, estos chorros nos muestran la pureza, la luz, la alegría, pero también la purificación de tanto sufrimiento, de tanto dolor. El parque temático Omaira Sánchez es un sitio donde la gente viene a aprender de vulcanología, pero también es un espacio para la recreación. Doctor Ricardo, ¿cómo llama este cementerio? Es el cementerio municipal de Armero Guayabal. Estamos acá cerca al sitio de oratorio. Esa noche y los días que se dieron después de este gran fenómeno natural que fue devastador, toda esa gente que de pronto no reclamaron, ¿a dónde los llevaron? Fueron depositados acá en este lugar y precisamente con este monumento se rinde homenaje a las víctimas de esa fatídica noche del 13 de noviembre. Y como historia del cementerio tenemos un referente, ¿cierto? Dentro de esa rica historia del distrito de Guayabal, tenemos acá una inscripción en una tumba de 1899. Y una particularidad aquí en el cementerio, este ángel con las alas al revés, ¿qué historia tiene, Gilmar? Las alas al revés de ese ángel es el comandante de los ejércitos celestiales, San Miguel. Y con el magíster en educación, el señor Freddy. ¿Qué sitio estamos aquí, mi amigo Freddy? En este momento estamos en la Corporación Centro de Historia de Armero Tolima, CHAT, y su museo, MAPA, Museo Arqueológico, Antropológico, Patrimonial e Histórico de Armero. Centro Historia Armero Tolima, CHAT. ¿Y MAPA? Y MAPA es Museo Arqueológico, Antropológico, Patrimonial e Histórico de Armero. ¿Y qué tenemos en este sitio? En este sitio tenemos la historia de Armero desde la época prehispánica, que eran los indígenas panches, los que habitaban la región. Y además tenemos toda la historia de la Ciudad Blanca de Colombia, del municipio de Armero, de Guayabal, todo el territorio que nos compete en este ente territorial. Como toda población tiene su parque principal. Dentro de la historia de Armero Guayabal es un territorio de progreso, es un territorio panche. Esta plaza fue diseñada también en la época colonial y precisamente aquí era donde se llevaba a cabo el mercado tradicional, en donde se celebraban las ferias y fiestas en honor al Señor de la Salud. Acá en este lugar precisamente se hacía la plaza de toros, habían espectáculos para todas las personas, era una fiesta y siguen siendo muy importantes, muy concurridas.
al interior de la iglesia, detrás del púlpito, aquí tenemos un altar muy lindo. Este es el altar del milagroso Señor de la Salud, imagen encontrada en la época de la colonia por el cacique que habitaba acá de la familia Avea de la etnia Panche. Esto es territorio Panche. Esa imagen fue traída acá porque había una enfermedad que estaba devastando a la comunidad y una vez traída a la población se hizo una imagen, un altar, se le invocó, se le pidió por la salud, la gente toda la comunidad indígena fue sanada y de ahí en adelante él sigue siendo el milagroso Señor de la Salud acá en este lugar. Daniel, llegué a este sitio maravilloso, el complejo turístico El Laguito de Armero, un sitio espectacular, hermano. Ustedes aquí como dueños del hotel, ¿qué le ofrecen al turista? ¿Qué acomodación le ofrecen? Bueno, tenemos varios servicios acá en el complejo turístico El Laguito de Armero. Tenemos cabañas tipo habitación donde pueden estar ubicadas de a parejas o familias de a 2, 3, 4 personas hasta máximo 7, 8 personas, según como deseen la persona hospedarse con nosotros. ¿Ustedes tienen una acomodación general hasta para cuántos turistas? Para un total de 35 personas en acomodación múltiple. Bueno, tienen aparte del servicio de hotel unas camping, ¿cierto? Aquí pueden venir a acampar. Sí, señor, tenemos servicio de camping en el cual también incluye desayuno, duchas, el servicio de áreas húmedas y de piscina. Y aquí también se cuenta con servicio de restaurante, ¿cierto? Sí, señor, contamos con platos a la carta, contamos con mojarra frita o en salsa, contamos con costillas a la barbecue, punta de anca, churrasco, lomo de cerdo, todos de ellos van acompañados por una ensalada del día. Pero yo veo un salón amplio, ahí ustedes ofrecen también posibilidad de hacer recepciones. Sí, señor, tenemos la posibilidad de hacer recepciones, fiestas de 15, de eventos empresariales, despedidas de año, todo lo que deseen se permite acá en el complejo. Tenemos sauna turco, dentro del área de piscina tenemos jacuzzis que pueden disfrutar también. Y aquí hay una ventaja, yo llego en el vehículo, sea moto, carro, aquí hay parqueadero también. Tenemos parqueadero también, sí señor. ¿Y a dónde los contactamos, mi hermano? Tenemos número celular 320-838-1280, donde pueden contactarnos vía WhatsApp o llamadas para hacer sus reservas y pues también tener sus reservas para nuestro restaurante. Doña Adriana, usted como sobreviviente de Armero, cuéntenos un poquito esa historia, esa noche fatídica del 13 de noviembre de 1985, pero bien eran las 11:40, pero a ustedes les tocaron ¿a qué hora la puerta? Como porque a las eso llegó 11:15. O sea, hubo gente que estaba muy... El amigo, ese fue un héroe, ¿cierto? Un héroe. ¿Y cómo era que llamaba ese amigo? Luis Eduardo Ramírez. Luis Eduardo Ramírez, un angelito que todavía nos cuida desde arriba. Exacto, y pues toda su familia se perdió, o sea, ella se quedó, todos murieron allá. Y él alcanzó a avisarnos a 3 familias. Una familia que no quiso salir, que fue la familia de Jairo Ramírez, que era el que estaba investigando también la vacuna contra la malaria. Bueno, ustedes salieron en el carro y su papá tenía como una característica especial, y era no dejar el carro tanqueado a una rayita. Sí. Y pegaron en el carro un carro pequeño de 2 tiempos, un Suzuki me dijo. Iban usted, su hermano, una sobrina, una prima, papá y mamá. En un carro pequeño y tenían que ir a tanquear. Llegaron a la bomba y ¿qué pasó entonces? Ya no había luz, ya estaba el lodo, pues la erupción como tal ya había pasado, entonces ya no había luz, ya había cogido la planta de energía. Entonces simplemente buscando salida, hasta que llegó un momento en que el lodo nos encerró en un sitio que no pasó nada en Armero. Y ahí ustedes se salvaron, ¿cierto? Ahí nos salvamos y nos quedamos como hasta el viernes de esa semana. Armero Guayabal, un sitio que vale la pena. ¿Por qué venir a Armero Guayabal? Porque primero está bañada por numerosos ríos y eso permite que vayamos a disfrutar. También por su gastronomía, los mejores tamales del norte del Tolima los consigue aquí. Un batido espectacular, una bebida suave, deliciosa, pero encontramos también el referente histórico de lo que fue Armero. Doña Inesita, aquí le estamos comprando un tamalito. ¿Cuánto lleva usted vendiendo tamales aquí en la esquina de la plaza, doña Inesita? Tengo 40 años de estar acá. Trabajando en esta esquina, chupando sol y agua. Sí, señor. Pero unos tamales deliciosos, ¿cierto? Sí, y hago morcillas también. También. Vendo morcillas y hago estofado. Otro sitio de gran interés aquí en Armero Guayabal. Aquí llegamos a la Manzana Cultural. Doña Nancy, aquí en la Manzana Cultural, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un teatro, tenemos una biblioteca y tenemos lo que llamamos el mirador, desde donde se observa toda la ciudad.
El Mirador La Caracola en Armero Guayabal fue creado como un sitio turístico cultural y de memoria para el pueblo desaparecido de Armero. Fue diseñado para conmemorar la tragedia y ofrecer un espacio para el recuerdo y la reflexión. Y aquí en Armero Guayabal, aquí tenemos otra iglesia, esta es la iglesia del Carmen. Amigo Gerardo, estamos aquí en la emisora Armero FM 92. Aquí en Armero Guayabal. En Armero Guayabal. ¿Y cuál es el objetivo con la comunidad? ¿Qué proyección tiene? Bueno, un proyecto que nació en el año de 1998. Y pues, por fortuna, la zona norte del departamento del Tolima tiene esta su emisora Armero FM. ¿Estamos en qué estadio, mi amigo? El Estadio Municipal Antonio Muñoz. Le agradecemos de verdad al sacerdote que por allá para el año 50 cogió el terreno y lo fue adecuando como una cancha de fútbol. Fue avanzando y en la medida en que fue creciendo, se fue encerrando por otro sacerdote, el sacerdote Augusto Cardona, y finalmente ya las administraciones municipales hicieron el proyecto para que tuviera este encerramiento, estas graderías y todas las condiciones que tiene un estadio de mostrar como lo vemos en este momento. Parque de las Ferias, un sitio donde se integra la comunidad y en especial a los niños. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Es un parque pedagógico en realidad, que es el sitio en donde se integran las familias, en donde los niños han disfrutado y todas las noches vienen a disfrutar, y donde además las personas sacan sus productos para ayudarse. Entonces es algo supremamente interesante, es la integración de la comunidad. Integrar a la comunidad es importante y aquí en este parque algo bien particular. El Parque de los Oficios. ¿Cuántos oficios en esculturas tenemos representados? Hay 4 esculturas. Aquí con Laura Valentina, la reina del folclore y la agricultura de Guayabal Armero. Laura Valentina, ¿por qué venir a Armero Guayabal? Represento el folclore y la agricultura de mi hermoso municipio y los invito a que vengan a este Campo Santo donde hay historias tristes, pero ya es un pueblo que volvió a renacer lleno de alegría. Freddy, Armero Guayabal, un espectáculo, pero cuénteme usted aquí de Armero Guayabal, ¿por qué venir a Armero Guayabal? Armero Guayabal por su historia, por su tradición, por su comida, su gastronomía. Doctor Ricardo, ¿por qué venir a Armero Guayabal? Es un territorio hermosísimo, con gente de una gran calidez, en donde están creciendo las nuevas generaciones armeritas guayabalenses.